¿Qué es el Internet Governance Forum? Por allá por el 2015, en Túnez, hizo una asamblea general de la ONU donde finalmente se sale con un documento y con un mandato de la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información. En este mandato o en esta resolución de la Agenda de Túnez se dice que el foro de gobernanza debe ser un diálogo abierto, un diálogo de múltiples partes interesadas donde se deben discutir cuestiones de política pública relacionadas con elementos claves de la gobernanza de Internet con el fin de fomentar, ¿sí?, la sostenibilidad, la solidez en Internet, la seguridad en Internet, la estabilidad y el acceso de 12:38 del mediodía, hoy jueves de Derechos Digitales. Nos acompaña María Elena García Segundo, la ingeniera, está con nosotros con un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la participación de Panamá en el Internet Governance Forum de Latinoamérica. La ingeniera María, perdón, la licenciada María Elena García Segundo es ingeniera, sí, especialista en proyectos de tecnología. Un tema muy importante. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Radio Ancon. la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes la experiencia, eh, las vivencias que hemos tenido durante el foro de gobernanza que se realizó a partir del 3 de diciembre y toda la semana del 4, 5, 6 de diciembre allá en Bogotá, Colombia. Un poco para comentarte primero qué es el Internet Governance Forum. Por allá por el 2015, en Túnez, se realizó una asamblea general de la ONU donde finalmente se sale con un documento y con un mandato de la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información. En este mandato o en esta resolución de la Agenda de Túnez, se dice que el foro de gobernanza debe ser un diálogo abierto, un diálogo de múltiples partes interesadas donde se deben discutir cuestiones de política pública relacionadas con elementos claves de la gobernanza de Internet con el fin de fomentar, ¿sí?, la sostenibilidad, la solidez en Internet, la seguridad en Internet, la estabilidad y el acceso de todas las personas a esta herramienta tan importante ya en nuestras vidas diarias que es el Internet. Entonces, parte de el mandato que tiene el Internet Governance Forum es la interacción entre organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, instituciones, entes privados también, empresas que tienen que ver con Internet, para ver cómo se fomenta, se facilita ese intercambio de información, cómo se implementan las mejores prácticas a nivel internacional y asesorar también a todas las partes, llegar a acuerdos con todas las partes para que se mejore y se fortalezca la participación de todo ser humano dentro de este ecosistema de Internet. Bueno, algo que me llama mucho la atención, que probablemente muy pocos nos preguntamos, es quién gobierna el Internet. Sabemos que podemos acceder a prácticamente cualquier sitio de Internet abierto, pero hay servidores en todas partes y este no es un servicio que funciona de manera autónoma. Hay quienes se encargan de asegurarse de que esté en funcionamiento tanto las páginas web como todo lo que esto incluye. Por eso es importante entender un poco, ¿no? Que como usted lo decía hace un momento, es un ecosistema digital que ha sido creado de forma artificial. Pero lo interesante de este foro es que no solo participa, y aquí en Panamá, en julio nosotros realizamos el foro, y en el foro de Panamá, imagínate, habían varios paneles, fue toda una mañana, fue en el Hotel Riu, y allá, por allá por julio, nosotros llegamos a bastantes conclusiones interesantes, y te las voy a resumir, porque yo sé que no tenemos tanto espacio, pero te las voy a resumir. Eran tres bloques. El primer panel era sobre el tema de inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. La gente está preocupada por la inteligencia artificial porque, digamos, que se nos ha vendido mediante las películas. Hollywood nos ha vendido que la inteligencia artificial viene a apoderarse del mundo
y que nos van a quitar los puestos de trabajo y que los van a suplantar a la gente en la oficina. Y esos temas preocupan y obviamente causan temor en la población. Entonces, el panel número 1, cuando lo hicimos aquí en Panamá, la organización que estuvo a cargo fue la Universidad de Panamá y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, una de las conclusiones era que más que regular, porque nosotros no producimos inteligencia artificial realmente, sino más bien, al ser un país pequeño, nosotros, y no ser productor de inteligencia artificial, el reto de nosotros como país sería crear incentivos para lograr la mayor educación en el tema y que la empresa privada cuente con la mano de obra especializada que necesita y que no tenga que irse afuera a buscar mano de obra y volvernos más bien nosotros un hub de inteligencia artificial. Eso fue una de las conclusiones que se llegó aquí a nivel nacional, ¿sí? En otros países la preocupación, y te digo porque en el foro muchos de los países, y te estoy hablando que habían gente del Mercosur, de la comunidad andina, estoy hablando de Argentina, Brasil, Paraguay, había gente de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, y había personas de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de República Dominicana. La participación fue excelente, pero en otros países la preocupación es otra. El que produce inteligencia artificial está preocupado es más bien por los temas de ética en la inteligencia artificial. Entonces, yo pensaría que no todos los países, y por eso es que se hace un foro a nivel de Latinoamérica y el de no estar tener, por ejemplo, un país de la India, ¿sí? Entonces, es un poco para ilustrarte por qué hacemos el foro y por qué lo hacemos por bloques, ¿no? En esta ocasión, el bloque de América Latina y el Caribe se reunió en Bogotá ahora en diciembre, pero ya nosotros habíamos hecho el foro aquí a nivel nacional. Bueno, y esta parte es muy importante e interesante porque, digo, salvo algunas excepciones, como es el caso de Nicaragua o Venezuela, en donde hay un poco más de restricción, la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe gozan con cierta apertura al uso de Internet. Ahora, en particular en Panamá, donde se proyecta hacer un hub digital y donde parte incluso de algunos esfuerzos, tanto públicos como privados buscan posicionar, aprovechando la situación geográfica del país, a Panamá como ese centro digital, no solamente logístico, sino aprovechando estas tecnologías para que podamos hacer eventos como el que se realizó el año pasado, incluso el Cyber Security, tengo entendido que también se va a realizar nuevamente en Panamá, en Ciudad del Saber, el próximo año. En ese mismo sentido, el papel que juega Panamá, y tomando en cuenta eso que usted mencionó hace un momento, de que no producimos, digamos, inteligencia artificial, pero sí pudiéramos ser plataformas importantes para poder distribuirlos en la región. Correcto. Mira, que casualmente ahora que tocas el tema de ciberseguridad, el representante de la academia cuando se hizo el foro allá por julio de este año, y bueno, la parte de ciberseguridad estaba participando NIC Panamá, la IG, que tú sabes que es la autoridad de Innovación. vamos a decir, de todo lo que es la tecnología dentro del gobierno, Capatec también, que es parte del gobierno, ellos eran parte de la organización del tema de ciberseguridad, y ellos nos comentaban que específicamente han estado trabajando en una estrategia nacional de ciberseguridad que hace énfasis específicamente en el tema de gobernanza y gobierno, pero no son sinónimos, ¿sí? El papel del gobierno no es ni fiscalizar ni controlar el Internet. Ellos están claros en eso y yo concuerdo también, sino que hay que promover el trabajo en conjunto entre todos los actores de este ecosistema de Internet. Entonces, ¿cuáles son los actores? Acuérdate que la empresa privada, la academia es uno de los actores, ¿sí? Entonces, las ONG también. La visión de que Panamá se convierta en una nación que opera en un ciberespacio abierto, libre, seguro y resiliente, se va a cumplir siempre que se salvaguarden o se protejan los derechos y las libertades fundamentales
de la población dentro del Internet. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar colaborativamente, hay que trabajar continuamente, hay que promover una conciencia a nivel de toda la población de que la ciberseguridad es responsabilidad no solo del gobierno, no solo de uno, no solo de Cable Onda o de Cleveland Wireless, sino es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Y es responsabilidad de nosotros también con nuestros hijos. Hay que proteger a los niños en el ciberespacio, ¿sí? Entonces, necesitamos la participación de cada uno de los actores en el foro y nosotros como ciudadanos es importante que se reconozca nuestra voz, que participemos y que nos hagamos presentes. Y no solo en eso, sino en la legislación que haya que crear para proteger, obviamente, no solo a nuestros niños, sino a nosotros mismos y a nuestras empresas en el tema de la ciberseguridad. Entonces, la academia tiene que mantener la oferta académica actualizada, ¿sí? Yo sé que hay iniciativas, pero hay que preparar a la gente. Si vamos a decir, cambiar los planes de estudio es muy lento, entonces el gobierno o tal vez las partes interesadas tienen que presionar al gobierno para que se actualice los planes de estudio, no solo a nivel de las universidades, sino a nivel de secundaria a lo mejor, ¿sí? Y desde secundaria ya preparar a los niños, ¿sí? O a los jóvenes, para que afronten estos retos que vienen con el futuro. Porque no es que vienen, ya están aquí. Y ya estamos compitiendo con gente que está a lo mejor hasta mejor preparada en estos temas. Entonces tenemos que ver cómo fortalecemos a nuestra juventud en todos esos temas. Claro ¿Sí? que, ajá, sí. No, bueno, pasar de ser usuarios a ser también actores, ¿no? Dentro Uh-huh. de este mundo. Usted mencionaba el tema de la inteligencia artificial, que, bueno, Sí, dicho sea de paso, sin Internet no pudiéramos hablar de un uso práctico de la inteligencia artificial. No es que no se pueda, pero realmente requiere, necesita del Internet. Ahora, la Unión Europea, por ejemplo, acaba de emitir ya una primera normativa o ese intento de normativa para regular un poco el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo es el panorama en Latinoamérica, particularmente en Panamá, y las oportunidades que presentamos como país al querer encabezar, digamos, esa gobernanza correcta de Internet para lo que se ha convertido ya en una era que, pues, como usted lo mencionaba al principio, que algunos la ven con el escenario hollywoodense, ¿no? De un sí, posible, sí, un posible ataque robótico y todo lo demás. Pero es más que eso, ¿no? es mucho más que eso. Y te comento, mira, casualmente en el foro, cuando lo hicimos aquí en Panamá, eh, uno de los objetivos o uno de los principales puntos que se tomó, eh, vamos a decir, de la relatoria, porque hablaron mucha gente y la verdad es que tuvimos que sacar un resumen de todo lo que se conversó, es que en Panamá primero hay que desarrollar lo primero, es el pensamiento crítico, ¿sí? A nivel de la sociedad, a nivel de comunidad, a nivel de los barrios. La ética y la honestidad para que el uso de la inteligencia artificial no se aproveche para hacer fraudes, por ejemplo. ¿Sí? No sé si te ha pasado que te han mandado mensajes por WhatsApp o te llaman y tratan de alguna manera de engañarte para sacarte plata. ¿Sí? Eso se está dando. Y mira, lo triste es que gente preparada ha caído en ese tipo de engaños. ¿Sí? Entonces, en la educación, nosotros requerimos que los docentes empiecen a modernizarse también, utilicen formas de evaluación diferentes, distintas, eso para evitar el plagio, ¿ah? Y para ver cómo medimos el aprendizaje real, ¿sí? Porque con ChatGPT tú fácilmente te puedes conectar, le puedes pedir a la inteligencia artificial que te genere el documento final en una materia, ¿sí? Como siempre les dejan para última hora las cosas, los muchachos fácilmente le pueden pedir a una inteligencia artificial que les genere el documento que tienen que entregar a lo mejor de trabajo final, ¿sí? Entonces, primero, eso es una preocupación. La segunda preocupación es que no hay suficiente recurso humano
en formación, porque ahora mismo necesitamos que se formen para ocupar los trabajos que se requieren en la empresa privada y en los distintos mercados y que sepan de inteligencia artificial. Imagínate. Entonces, todo lo que es tecnología, y no solo tecnología, sino materias como finanzas, deberían incluir formación en todas estas áreas del conocimiento. Y ahora mismo la brecha digital está golpeando a las personas de la tercera edad, a las personas mayores, ¿sí? Eh, la edad les impone ciertas limitaciones, pero no hay suficientes iniciativas para prepararlos para estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, los jóvenes, una vez más, vemos que cada vez están más embebidos en la tecnología, más esclavizados por la tecnología, por el teléfono, por los jueguitos, ¿sí? Los juegos de computadora. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar? No solo, y lo digo, no solo a nivel de gobierno, sino que la empresa privada también puede aportar los grupos como APEDE, los grupos como ANCHAN, y aprovecho para hacerles el llamado de que debemos mirar qué es lo que está pasando a nivel regional y nosotros, digamos, tomar esa experiencia y ver cómo la aplicamos. Y nosotros somos un país muy pequeño, ¿sí? Deberíamos poder convertirnos rápidamente, ¿sí? En un bloque, en un productor a lo mejor, de gente con la sabiduría o la sapiencia para manejar inteligencia artificial de manera ética. Entonces, el reto ahora mismo, y se los mando a todos los gremios y al gobierno, es crear incentivos para lograr, uno, mayor educación en el tema. Dos, proteger a nuestros niños y preparar a la tercera edad para lo que viene. Y que la empresa privada cuente también con la mano de obra especializada que necesita. Es un poco, ¿no? Para decirte alguno contestarte alguna de las preguntas que yo sé que quedan en el aire. Y hay muchísimas más, y sobre todo con este tema del Internet, viendo que hoy día todo está interconectado con tecnologías emergentes, incluso el Wi-Fi 7, el 5G, los autos autónomos y otras tecnologías como el Internet de las cosas que técnicamente hacen a esta sociedad del siglo XXI, que apenas está en sus inicios este siglo, muy dependientes del Internet. O sea que el Internet es quizás algo tan cotidiano como lo pudiera hacer cualquier otro recurso natural, que es algo que pasamos por alto quizás, ingeniera, porque estamos tan acostumbrados a tomar nuestro dispositivo móvil, a la computadora, a googlear cualquier respuesta, que lo damos por hecho. Pero el día que el Internet nos falte, y que no tengamos, digamos, incluso el ChatGPT, probablemente nos vamos a dar cuenta de lo dependiente que hemos convertido a esta generación de algo que necesita constantemente ser debatido, estudiado y sobre todo haciendo énfasis en lo que usted mencionaba, la parte ética, que es la parte humana quizás del Internet que pasamos muchas veces por alto. Esas conclusiones que quisiera dejar con respecto a este tema. Bueno, sí me gustaría hacer un llamado, porque miren, no solo la brecha digital se da a nivel de generaciones. Yo hablé de la generación, por ejemplo, de mis padres, que están en los 70 y pico de años, versus la generación nueva de los chicos de 15, 14 años. Hay una brecha grande, pero imagínense, por ejemplo, la población que tiene o que está en una montaña de difícil acceso y no tiene servicios de conectividad a Internet. Se requiere, para llegar a esa comunidad, postear fibra óptica, ¿sí? Y a veces son comunidades que no están cerca una de la otra, ¿sí? Y la topografía es muy distinta de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos mencionado, yo creo que en el foro, o alguien había mencionado la posibilidad de tecnología satelital como una opción para resolver, pero necesitamos apoyo. ¿Apoyo de quién? De la empresa privada, del gobierno, ¿sí? Actualmente nosotros tenemos una Junta Asesora de Servicio de Acceso Universal, que es la entidad encargada de dar soluciones de conectividad a Internet en áreas remotas. Pero ¿qué pasa? No recibe anualmente
vamos a decir, el presupuesto necesario, como siempre pasa, para lograr cerrar esa brecha digital, ¿sí? Entonces, todos los actores del ecosistema debemos empujar para que se logre también ese acceso universal, ¿sí?, al Internet como derecho humano. Entonces, creo que la población indígena está haciendo lo propio. Sin embargo, tenemos todos que luchar para lograr ese aspecto humano que ellos necesitan para poder los niños no tener que caminar siempre 2 horas desde sus hogares para lograr llegar a un lugar donde haya internet. Y esa es una de las reflexiones que quiero dejarles aquí en el aire. Hola. Sí. Por supuesto, y efectivamente, ingeniera, esta reflexión, que sé que no es la única que se puede hacer, es quizás una de las que más nos invita a darnos cuenta de lo importante que es darle las mismas oportunidades a todos, en donde el mundo, como mencionaba antes, ya gira en torno a los dispositivos móviles, desde compras por internet hasta educación a distancia y muchísimo más, porque el internet prácticamente, como van las cosas, hasta eh, ¿quién quita dentro de unos años podamos interactuar hasta de manera física unos con otros, porque ya el metaverso está buscando maneras muy similares de acercarnos más a través de la digitalización. Y bueno, tendremos muchísimo más que conversar en otra ocasión, pero de momento le agradezco muchísimo a la ingeniera María García II por acompañarnos y ojalá podamos seguir conversando de esto y otros temas el próximo año. Saludos a todos, feliz año nuevo, feliz Navidad, que la pasen sanamente, felizmente y cuídense. Así Un será. abrazo. Hasta luego y un abrazo y gracias por acompañarnos en este programa. Esto fue Menú Ejecutivo de Ancon. No se despegue que viene información deportiva, 2 horas más de información en deportes. Yo estaré con ustedes mañana desde las 8 de la mañana aquí en la mañana Ancon. Siga disfrutando de Radio Ancon hasta una nueva ocasión. Menú Ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. La cancha es análisis, es intensidad. La cancha es